El sol de la tarde se filtraba por las enormes vidrieras del lujoso centro comercial en Barcelona, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. En el corazón de este escenario, caminaba con paso firme Alejandro Ferrer, un hombre de negocios de 45 años, cuya carrera en el sector inmobiliario lo había convertido en uno de los empresarios más influyentes de España. Su traje azul marino, de corte impecable, ondeaba ligeramente con cada zancada, reflejando el porte seguro de alguien acostumbrado al éxito y al poder. Mientras recorría las tiendas de diseñador, su mente estaba en otro lugar. Esa noche era su aniversario de bodas con Julia, su esposa durante los últimos 12 años. A pesar de su imponente reputación en los negocios, su vida personal se tambaleaba. Julia había estado distante últimamente, y él sabía que parte del problema era su excesiva dedicación al trabajo. Ahora, con la intención de enmendar las cosas, se dirigía a la joyería más exclusiva del centro comercial en busca de un regalo que pudiera, al menos por un momento, devolver la calidez a su matrimonio. Quizás un collar de diamantes, o un brazalete de oro blanco, pensó mientras repasaba mentalmente la lista de opciones. Sin embargo, su concentración se rompió de golpe cuando sintió un impacto inesperado contra sus piernas. ¡Ay! Exclamó una pequeña voz infantil. Alejandro bajó la mirada y vio a una niña de no más de 6 años sentada en el suelo, con su cabello castaño recogido en 2 coletas y unos enormes ojos marrones que lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Lo siento, señor», dijo la niña poniéndose de pie apresuradamente, sacudiéndose el vestido color lavanda. Alejandro apenas había procesado lo sucedido cuando notó que la niña lo miraba con detenimiento. Entrecerró los ojos, como si tratara de recordar algo. «Yo te conozco», murmuró la niña con voz emocionada. Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo dices?» La pequeña sonrió ampliamente. «Sí, te conozco. Tu foto está en la cartera de mi papá». El mundo de Alejandro se detuvo. Su expresión, antes relajada y segura, se congeló en una máscara de incredulidad. Su foto, en la cartera del padre de la niña. Su mente trató de encontrar una explicación lógica. Él no tenía hijos, al menos, no que él supiera. Antes de que pudiera formular una pregunta, una voz femenina llamó la atención de ambos. «Clara, aquí estás», exclamó una mujer, acercándose rápidamente. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros. Sus ojos, del mismo tono marrón que los de la niña, se abrieron con sorpresa al encontrarse con Alejandro. «Lo siento mucho, señor. Espero que mi hija no lo haya molestado». Alejandro miró a la mujer fijamente, tratando de encontrar en su rostro algún rasgo familiar, pero no la reconocía. «No hay problema», respondió él con una voz calmada, aunque por dentro estaba desconcertado. «Su hija es encantadora. Aunque debo admitir que me ha dejado intrigado con algo que acaba de decir». La mujer palideció visiblemente. «¿Qué? ¿Qué cosa?» Alejandro miró a la niña con curiosidad. «Ella dice que mi foto está en la cartera de su padre». La mujer tragó saliva y bajó la mirada, como si temiera lo que venía a continuación. El silencio entre ellos fue breve, pero cargado de tensión. «Debemos irnos», dijo apresuradamente la mujer, tomando la mano de su hija. «Disculpe, señor Ferrer». Alejandro no estaba dispuesto a dejar que se fueran así, no sin obtener respuestas. Con un movimiento rápido, sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y se la entregó a la mujer. «Por favor», dijo, con una mezcla de autoridad y súplica en la voz. «Me gustaría hablar con usted y con el padre de Clara. Creo que tenemos mucho de qué conversar». La mujer tomó la tarjeta con manos temblorosas, asintió brevemente y, sin decir más, se alejó con la niña, perdiéndose entre la multitud del centro comercial. Alejandro se quedó allí, inmóvil, sintiendo que acababa de entrar en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mientras veía desaparecer a la mujer y a la niña, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El regalo para Julia quedó olvidado. Ahora, tenía un misterio mucho más urgente que resolver. Alejandro Ferrer salió del centro comercial sin recordar en qué momento había cambiado el rumbo de su día. El objetivo inicial de encontrar un regalo para su esposa había sido completamente eclipsado por el desconcertante encuentro con la niña y su madre. Una frase se repetía en su cabeza como un eco infinito. «Tu foto está en la cartera de mi papá». Subió a su coche, un Audi negro que reflejaba su estilo de vida de éxito, y se quedó un momento con las manos en el volante, la mirada perdida en el tráfico de Barcelona. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía su foto? ¿Y qué relación tenía con esa niña? Su instinto, el mismo que lo había llevado a la cima del mundo inmobiliario,
le decía que esto no era una simple coincidencia. Sacó su móvil y, sin dudarlo, llamó a Valeria, su asistente personal. «Señor Ferrer», respondió ella con su habitual tono eficiente. «¿Necesita algo?» «Sí, Valeria. Necesito que investigues algo para mí». Un breve silencio al otro lado de la línea. No era común que Alejandro hiciera este tipo de solicitudes sin contexto, pero Valeria sabía que su jefe no era un hombre que hablara por hablar. «Dígame». «Hoy, alrededor de las 5 de la tarde, en el centro comercial de Paseo de Gracia, me encontré con una mujer y su hija. La niña se llama Clara y debe tener unos 6 años. Necesito saber quiénes son y, sobre todo, quién es el padre de la niña». Valeria no hizo preguntas innecesarias. «Entendido, señor Ferrer. Me pondré en ello de inmediato». Alejandro colgó y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Su pecho subía y bajaba lentamente, tratando de contener la inquietud que lo embargaba. Sabía que no podría concentrarse en nada más hasta que tuviera respuestas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Julia se acostó a su lado temprano, sin notar su agitación interna. Parecía acostumbrada a sus noches de insomnio, pensando que solo era otra de sus preocupaciones de trabajo. Pero esta vez era diferente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, su sonrisa, sus grandes ojos marrones llenos de reconocimiento. ¿Por qué me miraba así? Los números de sus proyectos, las inversiones, los terrenos en desarrollo, todo lo que normalmente ocupaba su mente quedó en segundo plano. Este misterio lo consumía. Con los primeros rayos del alba, Alejandro se levantó sigilosamente de la cama y se dirigió a su despacho. Encendió su ordenador y empezó a revisar viejos archivos, contratos, listas de empleados. Buscaba algo, cualquier indicio de conexión con el padre de la niña. Pero no encontró nada. Frustrado, pasó una mano por su cabello y respiró hondo. Esto no tiene sentido. Miró la pantalla de su móvil. Eran las 6:42 am. Valeria solía empezar a trabajar a las 8, pero él no podía esperar más. Le escribió un mensaje. «Flecha hacia la derecha, llámame en cuanto tengas algo. Es urgente». 5 minutos después, su teléfono vibró. «Señor Ferrer, ya tengo información». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Dime». «La niña se llama Clara Suárez, y su madre es Elena Suárez. Viven en el barrio de El Born, en Barcelona». Alejandro frunció el ceño. El Born no era un barrio donde solía frecuentar. ¿Y el padre? «Aquí es donde las cosas se ponen interesantes», dijo Valeria con cautela. «El padre es Martín Suárez». Alejandro sintió un latido sordo en las sienes. «Ese nombre me suena». «Debería», respondió Valeria. «Martín Suárez trabajó para usted hace 10 años en su empresa inmobiliaria». Alejandro se quedó en silencio. Un antiguo empleado suyo. Alguien que, por alguna razón, llevaba su foto en su cartera después de tanto tiempo. «Valeria, necesito saber todo sobre él. Su historial laboral, su dirección actual, todo». «Estoy en ello, señor. Le enviaré el informe lo antes posible». «Gracias». Colgó y dejó el teléfono sobre el escritorio. El sonido del tráfico matutino de Barcelona se filtraba por la ventana, pero Alejandro apenas lo escuchaba. Su mente solo tenía una pregunta. ¿Por qué Martín Suárez guarda mi foto después de 10 años? El sonido del tráfico en Barcelona era un murmullo constante fuera de la ventana del despacho de Alejandro Ferrer, pero él no lo escuchaba. Sus pensamientos estaban atrapados en una sola idea. Martín Suárez. El hombre que, según Valeria, trabajó en su empresa inmobiliaria hace 10 años, y que, de alguna manera, todavía guardaba una foto suya en su cartera. Era una conexión demasiado extraña como para ser una simple coincidencia. Se reclinó en su silla de cuero negro, entrelazando los dedos sobre su pecho. Intentó recordar a Martín. Su nombre no le era del todo desconocido, pero su rostro permanecía borroso en su memoria. Él había dirigido cientos de empleados durante los años de crecimiento de su empresa, y muchos de ellos entraban y salían sin dejar huella. Pero Martín Suárez. ¿Por qué este nombre resonaba con tanta fuerza en su cabeza ahora? Tomó su taza de café, el segundo del día, y bebió un sorbo amargo, sin siquiera notar el sabor. Necesitaba respuestas. Sin perder tiempo, abrió su portátil y accedió a la base de datos de antiguos empleados de Ferrer Inmobiliaria. Sabía que no todos los archivos estaban digitalizados, pero si Martín había sido un contador, al menos su nombre debía aparecer en los registros administrativos. Tecleó rápidamente. Martín Suárez Rodríguez.
La búsqueda tardó unos segundos antes de mostrar los resultados. Alejandro repasó la información en la pantalla. Página hacia arriba, nombre: Martín Suárez Rodríguez. Chincheta redonda, edad: 42 años. Edificio de oficinas, cargo en la empresa: contador senior. Calendario, fecha de ingreso: 2009. Calendario, fecha de salida: 2013. Cuaderno de notas, motivo de salida: renuncia voluntaria. Alejandro entrecerró los ojos. 2013. Ese año no solo fue crucial para su empresa, sino también para su propia carrera. Fue el año en que expandió su negocio fuera de Barcelona, cerró una serie de acuerdos con inversionistas internacionales y solidificó su reputación en el mercado inmobiliario. Pero 2013 también fue el año en que su compañía estuvo a punto de colapsar por un escándalo financiero. El recuerdo le golpeó como un trueno. Durante una auditoría interna, se detectaron graves irregularidades en las cuentas de la empresa. Hubo semanas de incertidumbre, donde incluso se habló de una posible denuncia legal. Sin embargo, el problema desapareció antes de que estallara públicamente. El asunto se cerró internamente. Un empleado asumió la culpa de las discrepancias, y, sin escándalo ni prensa de por medio, la empresa siguió adelante. Alejandro nunca supo exactamente quién fue ese empleado ni qué pasó con él después. No puede ser, murmuró. Se recostó en su silla, sintiendo que una verdad escalofriante se formaba en su mente. ¿Fue Martín Suárez quien se sacrificó para salvar la empresa? ¿Y si eso era cierto, por qué seguía guardando su foto después de 10 años? Alejandro se levantó de golpe. Tenía que hablar con él. Marcó el número de Valeria y esperó. Señor Ferrer, ¿todo bien? No, necesito que me consigas la dirección actual de Martín Suárez. Un momento. Se escucharon teclas al otro lado de la línea. Aquí está. Vive en el barrio de Gracia, en la calle Montseny 42. Alejandro miró el reloj. Las 11:30 a.m. Voy para allá. ¿Quiere que lo acompañe? No, esto lo haré solo. Colgó y tomó su chaqueta. Su instinto le decía que esta conversación cambiaría su vida para siempre. Barrio de Gracia, Barcelona. El lugar tenía un aire completamente diferente a los distritos empresariales donde Alejandro se movía. Las calles estrechas, los balcones con plantas, los cafés pequeños en cada esquina. Era una zona tranquila, alejada del mundo de los rascacielos y las grandes inversiones inmobiliarias. Se estacionó cerca del número 42 de la calle Montseny y apagó el motor. Desde la ventana de su coche, observó el edificio, una construcción modesta de 5 pisos, con una fachada recién pintada de color beige. Nada llamativo. Nada que indicara que allí vivía el hombre que una vez pudo haberlo salvado de un escándalo financiero. Alejandro tomó aire profundamente. ¿Qué esperaba encontrar? Martín no lo había contactado. No había pedido nada. Solo guardaba su foto en su cartera. Pero esa simple acción había abierto una puerta a un pasado que Alejandro ya no podía ignorar. Salió del coche y subió los escalones de la entrada. Miró la lista de nombres en el interfono. Martín Suárez Rodríguez, 3 grado A. Presionó el botón. Esperó. Nada. Volvió a tocar. Voy, un momento. Una voz masculina, grave y algo cansada, respondió desde el interior. Alejandro escuchó pasos y luego la puerta se abrió. Frente a él estaba Martín Suárez. Un hombre de estatura media, cabello oscuro con algunas canas en las sienes y ojeras profundas. Los ojos de Martín se abrieron con sorpresa al ver a Alejandro frente a su puerta. Por un instante, parecía congelado en el umbral, como si no pudiera creer lo que veía. Alejandro Ferrer. Su voz fue apenas un susurro. Alejandro lo observó fijamente. No hubo necesidad de palabras. En la expresión de Martín, en la manera en que su mandíbula se tensó y su mano apretó el marco de la puerta, Alejandro vio la confirmación de todas sus sospechas. Él lo sabía. Sabía exactamente por qué Alejandro estaba allí. «Hola, Martín», dijo finalmente. «Necesito hablar contigo». Martín titubeó. Su mano aún agarraba la puerta, como si necesitara apoyarse en algo. Pero después de unos segundos, suspiró y asintió. «Pasa». Alejandro cruzó el umbral con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. Y no estaba seguro de estar preparado para ello. El departamento de Martín Suárez era pequeño, modesto, pero impecablemente ordenado. Una estantería de madera clara ocupaba una de las paredes del salón, repleta de libros de contabilidad, economía y finanzas, junto con algunas fotos familiares.
Un sofá gris con cojines azulados y una mesa de café con una pila de documentos completaban la decoración sencilla. Martín caminó hasta la cocina y, sin decir palabra, puso agua a calentar. Parecía nervioso, como si necesitara ese breve momento para ordenar sus pensamientos. Alejandro se quedó de pie, observándolo. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada, que le confirmó lo que ya sospechaba. Martín sabía más de lo que decía. No te esperaba, dijo finalmente Martín, apoyando ambas manos en la encimera. Lo sé, respondió Alejandro, sin rodeos. Pero después de lo que pasó ayer, no podía ignorarlo. Martín cerró los ojos por un momento. Clara, murmuró. Sí, tu hija, afirmó Alejandro. Su voz era firme, pero sin confrontación. Martín finalmente lo miró a los ojos. Había algo en su mirada que era imposible de descifrar. Dijo que tenía una foto mía en tu cartera. El silencio se alargó. Martín suspiró pesadamente y sacó del bolsillo trasero de su pantalón una billetera de cuero algo desgastada. La abrió lentamente. Y ahí estaba. Una vieja foto de Alejandro Ferrer, tomada hace más de 10 años, cuando aún tenía menos canas y su empresa estaba en plena expansión. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Por qué la tienes? Martín se apoyó en la encimera de la cocina, apretando los labios. Porque necesitaba recordarme a mí mismo. ¿Por qué hice lo que hice? Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hiciste, Martín? El sonido del agua hirviendo en la tetera llenó la estancia. Martín la apagó y sirvió 2 tazas de café negro, colocando una frente a Alejandro antes de sentarse. Lo que nadie más estaba dispuesto a hacer, dijo finalmente, salvar tu empresa, y salvarte a ti. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo invisible. Explícate. Martín tomó un sorbo de café antes de hablar. En 2013, mientras trabajaba como contador senior en Ferrer Inmobiliaria, descubrí graves irregularidades en las cuentas de la empresa. Grandes sumas de dinero se estaban moviendo de manera sospechosa a cuentas externas. Al principio pensé que era un error contable, pero cuanto más investigaba, más claro se hacía que era un fraude interno. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Fraude? Martín asintió. Sí, alguien estaba drenando dinero de la empresa, disfrazándolo como gastos de operaciones. Alejandro tragó saliva. ¿Quién? Martín lo miró con una mezcla de lástima y rabia contenida. Alejandro Méndez. El mundo de Alejandro Ferrer se tambaleó. No, murmuró. Alejandro Méndez había sido su mano derecha durante años, su socio, su amigo. Sabía que no lo creerías, dijo Martín, esbozando una sonrisa amarga, pero es la verdad. Alejandro sintió como si el aire en la habitación se volviera más denso. ¿Cómo? ¿Cómo encajaste tú en todo esto? Martín apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Intenté hacer lo correcto. Fui directo a hablar contigo, pero antes de que pudiera hacerlo, Méndez lo supo. ¿Cómo? No lo sé exactamente, pero alguien le informó. Tal vez alguien de la empresa, o tal vez tenía acceso a los registros de auditoría antes que yo. Lo que sí sé es que me amenazó. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Te amenazó? Martín asintió. Me dijo que si abría la boca, él se aseguraría de que toda la culpa recayera sobre mí, que haría parecer que yo había sido el responsable del fraude, y que no solo perdería mi empleo, sino que podría enfrentar una demanda y hasta la cárcel. Alejandro apretó los puños. Ese hijo de... Martín levantó una mano, interrumpiéndolo. Escucha, no fue solo eso. Méndez tenía pruebas falsas, documentos manipulados con mi firma, movimientos bancarios que hacían parecer que yo era el que estaba robando. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No puedo creer que no me haya dado cuenta. Claro que no te diste cuenta, replicó Martín. Méndez se encargó de ocultarlo bien, pero yo no podía permitir que se saliera con la suya. Alejandro respiró hondo. Entonces, ¿qué hiciste? Martín desvió la mirada hacia la ventana. Tomé la única opción que tenía. Renuncié. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Renunciaste para salvarme? Martín dejó escapar una risa seca. No solo para salvarte a ti, para salvar la empresa. Se inclinó hacia adelante, su expresión más seria que nunca. Si hubiera denunciado a Méndez sin pruebas suficientes, el escándalo hubiera destruido la compañía. No solo habría afectado tu reputación, sino que cientos de empleados habrían perdido sus trabajos. Alejandro pasó una mano por su rostro. Así que te fuiste en silencio. Sí,
Méndez me dejó ir porque sabía que, mientras yo estuviera fuera, no podría hacer nada. Pero antes de irme, hice algo más. Alejandro levantó la vista. ¿Qué? Martín respiró hondo. Guardé copias de algunos documentos clave, registros que podrían probar lo que él estaba haciendo. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Dónde están? Martín sacó su móvil y abrió la galería. Mostró una foto de una caja de seguridad. Aquí, en un banco, a nombre de mi hermano. Alejandro lo miró fijamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Martín sostuvo su mirada. Porque pensé que no lo necesitabas. Creí que con el tiempo Méndez se detendría, que la empresa estaba a salvo. Alejandro sintió su mandíbula tensarse. No puedo creer que haya confiado en él tantos años. Martín suspiró. Alejandro, ahora entiendes por qué guardé tu foto todos estos años. Me recordaba por qué hice lo que hice. Alejandro lo miró en silencio. Durante 10 años había vivido en la ignorancia, beneficiándose de un sacrificio que nunca pidió, pero que ahora cambiaba por completo su percepción de la historia. Voy a arreglar esto, dijo Alejandro, con una determinación feroz en la voz. Voy a acabar con Méndez. Martín le sostuvo la mirada. Entonces hagámoslo bien. El destino de Méndez estaba sellado. Y Alejandro Ferrer, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. El peso de la verdad aún gravitaba sobre Alejandro Ferrer mientras permanecía sentado en el pequeño apartamento de Martín Suárez. Las palabras de su excontador seguían resonando en su mente, encajando todas las piezas de un rompecabezas que había ignorado durante años. Alejandro Méndez, su antiguo socio y amigo, había estado drenando dinero de la empresa, camuflando el fraude entre los gastos operativos, y cuando Martín descubrió la verdad, lo amenazó, manipuló pruebas y lo obligó a renunciar para evitar el escándalo. Todo este tiempo, Alejandro había vivido en la ignorancia, sin saber que su empresa, su reputación, su éxito, habían sido protegidos por un hombre que se sacrificó en silencio. Ahora, con la verdad expuesta frente a él, había una sola cosa que hacer. Destruir a Méndez. Si tienes pruebas, dijo finalmente Alejandro, con la voz más firme que nunca, lo vamos a exponer. Martín asintió con un aire de resignación. Las tengo, pero tenemos que actuar con inteligencia. Alejandro tamborileó los dedos sobre la mesa. Su mente de empresario, siempre acostumbrada a pensar en estrategias y riesgos, ya estaba trabajando en un plan. Dices que los documentos están en una caja de seguridad. ¿Qué contienen exactamente? Martín sacó su móvil y deslizó algunas fotos en la pantalla. Son registros contables de los movimientos irregulares, transacciones que muestran cómo Méndez desvió dinero. También tengo correos electrónicos donde discutía con otro empleado sobre cómo disfrazar ciertas operaciones. Alejandro tomó el móvil y amplió una de las imágenes. Era un extracto bancario con cifras alarmantes. «Esto es suficiente para incriminarlo», murmuró. «Sí, pero si lo usamos mal, podría contrarrestarlo. Aún tiene poder en la empresa». Alejandro se frotó el mentón. Méndez no era un hombre fácil de derribar. Tenía contactos, influencia, y probablemente, otras artimañas guardadas en la manga. Pero Alejandro no pensaba jugar limpio. «Vamos a hacer esto de la manera correcta, y vamos a asegurarnos de que no tenga salida». Martín entrecerró los ojos. «¿Qué tienes en mente?» Alejandro respiró hondo antes de responder. «Primero, necesitamos acceso a la caja de seguridad. Luego, voy a convocar una reunión de emergencia con la junta directiva. Quiero que Méndez esté presente cuando presentemos las pruebas». Martín lo miró con escepticismo. «¿Quieres exponerlo delante de todos?» «Exactamente. Si lo confrontamos en privado, puede manipular la narrativa, pero si lo hacemos frente a la junta, no tendrá tiempo de reaccionar». Martín asintió lentamente. «Eso tiene sentido. Pero hay algo más». Alejandro alzó una ceja. «¿Qué?» Martín apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Tengo razones para creer que Méndez sigue robando dinero de la empresa». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Cómo lo sabes?» Martín deslizó otra imagen en su teléfono. «Desde que me fui, he seguido investigando discretamente. Usé conexiones en el sector financiero para rastrear ciertos patrones en los movimientos bancarios de Ferrer Inmobiliaria. Hace poco descubrí transacciones sospechosas que siguen el mismo esquema de hace 10 años». Alejandro cerró los ojos un instante. Era peor de lo que imaginaba. Méndez no solo había robado en el pasado, sino que nunca se había detenido. «Esto cambia todo», murmuró. «Sí,
Y nos da una ventaja. Alejandro asintió. No solo vamos a exponerlo por lo que hizo hace una década. Vamos a atraparlo con las manos en la masa. Exactamente. El plan comenzaba a tomar forma. Alejandro se puso de pie con decisión. Voy a hacer algunas llamadas. Necesitamos apoyo legal para esto. Martín también se levantó. Voy a preparar todo para retirar los documentos de la caja de seguridad. Alejandro tomó su móvil y marcó el número de su asistente Valeria. Señor Ferrer, ¿cómo puedo ayudarlo? Valeria, necesito que consigas un equipo de auditores forenses. Necesitamos acceso a los registros financieros de la empresa de inmediato. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Valeria respondiera. Entendido, señor. ¿Quiere que lo gestione discretamente? Sí, y necesito que convoques a la junta directiva para una reunión urgente mañana a las 10 a.m. ¿Incluyendo a Méndez? Alejandro esbozó una sonrisa fría. Especialmente a Méndez. Lo haré. Colgó la llamada y se giró hacia Martín. Mañana a las 10 a.m., todo se acaba para Méndez. Martín exhaló profundamente, como si acabara de quitarse un peso de encima. 10 años esperando este momento. Alejandro le palmeó el hombro. Entonces asegurémonos de que valga la pena. Los dos hombres se miraron con determinación. Al día siguiente, la verdad saldría a la luz. La noche previa a la reunión con la junta directiva, Alejandro Ferrer apenas pudo dormir. Se quedó en su despacho hasta altas horas revisando una y otra vez los documentos que Martín había conseguido. Cada número, cada transacción, cada correo electrónico. La magnitud del fraude de Alejandro Méndez era más grande de lo que imaginaba. No solo había desviado millones de euros de la empresa a cuentas externas, sino que había utilizado empresas fantasma para lavar dinero. Aún seguía robando. Alejandro sentía una ira fría apoderarse de él. 10 años confiando en un traidor. Pero esta vez, no habría escapatoria. Respiró hondo y tomó su móvil. Marcó a Martín. ¿Tienes todo listo? Sí, tengo los documentos. También encontré algo más. Alejandro se tensó. ¿Qué? Una grabación. Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla. ¿De qué hablas? Martín hizo una pausa antes de continuar. Antes de renunciar, tuve una reunión con Méndez en su despacho. Grabé la conversación. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dice la grabación? Lo suficiente como para incriminarlo. Lo tengo diciendo, con sus propias palabras, que si yo hablaba, él se encargaría de hacerme parecer el culpable. Alejandro cerró los ojos un instante. Era la pieza final del rompecabezas. Bien, llévala a la reunión. ¿Cómo planeas presentarla? Alejandro sonrió con frialdad. Voy a hacer que él mismo se delate. Martín rió suavemente al otro lado de la línea. Me gusta cómo suena eso. Nos vemos mañana. Alejandro colgó la llamada. Mañana, todo acabaría. Las 9:45 a.m. Sala de juntas. Ferrer Inmobiliaria. La sala de juntas de Ferrer Inmobiliaria estaba llena. Todos los miembros de la junta directiva estaban presentes. Los accionistas, los abogados de la empresa y, por supuesto, Alejandro Méndez. Méndez entró con su habitual aire de superioridad, saludando con sonrisas falsas y una seguridad que pronto se desmoronaría. Alejandro lo observó en silencio mientras tomaba asiento frente a él. Martín estaba sentado a su izquierda, con una carpeta gruesa de documentos sobre la mesa y un pequeño dispositivo de grabación en su bolsillo. La trampa estaba lista. Alejandro se aclaró la garganta y miró a la junta. Gracias a todos por venir en tan corto aviso. Esta reunión es de extrema importancia para la empresa. Todos asintieron, esperando su explicación. Alejandro miró directamente a Méndez. Hemos detectado irregularidades financieras en la empresa. Méndez parpadeó. ¿Irregularidades? Sí, movimientos sospechosos en las cuentas de Ferrer Inmobiliaria, transferencias a empresas inexistentes. Méndez forzó una sonrisa. Eso es grave. Debemos investigar. Alejandro cruzó los brazos. No hay necesidad de una investigación. Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Méndez se quedó inmóvil. ¿Quién? Alejandro señaló la carpeta frente a él. Aquí están todas las pruebas. Los desfalcos comenzaron hace 10 años. Y aún continúan. Un murmullo recorrió la sala. Méndez se movió en su silla. No entiendo. Martín habló por primera vez. Deja de fingir, Méndez. Sabemos que eres tú.
El rostro de Méndez se endureció. Esto es un absurdo. ¿Tienes pruebas? Martín sonrió y sacó su móvil. Más de las que imaginas. Conectó su móvil a los altavoces de la sala. Reprodujo la grabación. La voz de Méndez resonó en la sala. Si hablas, te destruiré. Haré que toda la culpa caiga sobre ti. Renuncia y desapareceré todo esto. Silencio absoluto. Los rostros de los accionistas pasaron de la incredulidad a la furia. Méndez palideció. Esto es una manipulación. Alejandro se inclinó hacia él. ¿Sabes qué más tenemos? Registros bancarios, correos electrónicos, transferencias a cuentas a tu nombre. Méndez tragó saliva. ¿Podemos resolver esto? No, se acabó. Alejandro miró a la seguridad de la empresa. Saquen a este hombre de mi empresa. Méndez se puso de pie de un salto. No puedes hacer esto. Los guardias lo sujetaron. Estás despedido, Méndez. Y créeme, la policía querrá hablar contigo muy pronto. Méndez se resistió un momento, pero no había escapatoria. Mientras lo escoltaban fuera, la junta comenzó a aplaudir. Alejandro se giró hacia Martín. Hemos ganado. Martín sonrió. 10 años tarde, pero valió la pena. El eco de los aplausos aún resonaba en la sala de juntas cuando la puerta se cerró tras Alejandro Méndez. Su despido había sido público, rotundo e irreversible, pero el daño que había causado aún no estaba reparado. Alejandro Ferrer se pasó una mano por el rostro, sintiendo una mezcla de alivio, furia y determinación. Miró a los miembros de la junta, quienes aún asimilaban lo que acababan de presenciar. Uno de los accionistas, Javier Montes, un hombre mayor con una mirada afilada, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dinero se ha perdido exactamente? Alejandro se cruzó de brazos. Todavía estamos revisando las cifras finales, pero hasta ahora hemos detectado un desfalco de más de 15 millones de euros en los últimos 10 años. Se escucharon murmullos de indignación. Esto podría haber hundido la empresa, dijo otro accionista, sacudiendo la cabeza. Alejandro golpeó la mesa con firmeza. Lo sé, y no pienso permitir que algo así vuelva a suceder. Desde este momento, implementaremos una auditoría interna completa y estableceremos nuevas regulaciones financieras para evitar futuros fraudes. ¿Qué pasará con Méndez?, preguntó otra voz. Alejandro sonrió con frialdad. Ya lo denunciamos. Interpol y la policía financiera ya tienen pruebas en su contra. Martín, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con calma. Méndez no solo robó dinero, manipuló pruebas, fabricó documentos falsos y destruyó la vida de personas en el proceso. No va a salir impune. Todos asintieron. El reinado de Méndez había terminado. Las siguientes semanas fueron una tormenta en Ferrer Inmobiliaria. El caso de Méndez salió en los periódicos, generando un escándalo en el mundo empresarial. La empresa contrató auditores forenses para asegurarse de que no hubiera más irregularidades ocultas. Se crearon nuevas políticas de transparencia, incluyendo un sistema de denuncias internas anónimas. Pero lo más importante, Martín Suárez recibió justicia. Después de 10 años de haber sido obligado a renunciar, Alejandro lo reinstaló en la empresa. Pero esta vez, no como un contador más. Le ofreció el cargo de director de finanzas. Nadie mejor que tú para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir, le dijo Alejandro cuando le entregó el contrato. Martín lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Alejandro asintió. Te debo más de lo que crees, y confío en ti. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sonrió sin rastro de amargura. Acepto. La empresa estaba cambiando, y él iba a ser parte de ese cambio. Un mes después del escándalo, Alejandro Ferrer caminaba por las calles de Barcelona, disfrutando por primera vez en años de un respiro. Todo estaba en su sitio. Méndez en prisión. La empresa en un proceso de recuperación. Martín Suárez finalmente reivindicado. Pero algo más había cambiado. Él mismo. Durante años, Alejandro había vivido con la certeza de que su éxito era producto únicamente de su esfuerzo, de sus decisiones. Pero esta experiencia le había enseñado algo que nunca olvidaría. El éxito también depende de la gente que nos rodea. Y a veces, los mayores sacrificios se hacen en silencio. En ese momento, su móvil vibró con un mensaje. Sobre con flecha Martín Suárez. ¿Café esta tarde? Clara quiere verte otra vez. Dice que ahora sí te considera su amigo. Alejandro sonrió. Nos vemos a las 5. No llegues tarde. Se guardó el móvil en el bolsillo y siguió caminando, con la certeza de que este no era el final de la historia.
Era solo el comienzo de una nueva etapa.